Mm, bueno, en el problema pedían bueno, decían, dos hornos muy grandes e idénticos están sometidos a procesos opuestos. El primero se calienta desde una temperatura T1 igual 0 grados hasta tender a una temperatura límite igual a 100 grados. El segundo se enfría desde una temperatura inicial de 100 grados, en este caso pues porque sería desde TH, nos están diciendo que TH es 100 grados. Entonces el segundo horno se está enfriando desde una temperatura de 100 grados hasta una temperatura límite de 0 grados. Las constantes de tiempo de calentamiento y de enfriamiento de ambos hornos se pueden considerar iguales a TH igual a 10 minutos, un objeto inicialmente a 0 grados con mayor inercia térmica que los hornos y que dentro de ellos tiene una constante de tiempo igual a 2TH, se introduce en T igual 0 en el primer horno y se pasa desde el segundo horno en T igual a 2T igual a 4TH. Es decir, aquí lo que están diciendo es un objeto, digamos que primero hay que tener en cuenta que el primer horno pasa de 0 a 100, o sea, el primer horno se está calentando y el segundo horno pasa de 100 a 0, o sea, el segundo horno se está enfriando. Entonces lo que me están diciendo es, primero meto el objeto, un objeto cualquiera, al primer horno, entonces obviamente se va a empezar a calentar, y después lo paso al segundo horno, entonces se va a empezar a enfriar. ¿En qué momento lo paso al segundo horno? En 4TH. 4TH, pues como me están diciendo que TH es igual a 10 minutos, significa que a los 40 minutos lo estoy pasando de horno, del horno que está calentando al horno que está enfriando. Después me dicen, si supone que la presencia de ese objeto no influye demasiado en el proceso de enfriamiento y calentamiento de los hornos, es decir, el calentamiento y el enfriamiento de los hornos solo depende de los hornos, no depende del objeto que se le meta, si está frío, si está caliente o cómo esté, sino que los hornos, pues digamos que la temperatura de los hornos es independiente. Encuentra la temperatura del objeto para todo T mayor o igual que cero. ¿Cuál es la máxima temperatura alcanzada por el objeto en el proceso? Entonces, cuando el objeto está en el primer horno, se va a estar calentando. Cuando se pasa al segundo horno, pues va a tener, pues digamos que va a empezar con esa temperatura de la que salió el primero y se va a empezar a enfriar. Entonces hay dos procesos diferentes o dos dominios diferentes. Uno de los 0 a los 40 minutos que va a estar en el primer horno y otro, o digamos que se va a generar otra función de 40 minutos para adelante que va a estar en el segundo horno. Me preguntan cuál es la máxima temperatura alcanzada por el objeto en el proceso. Entonces, digamos que ahorita igualmente eso se ve digamos que se ven los resultados, pero la temperatura más alta pues va a ser a los 40 minutos, que se pasa del primer horno al segundo horno, pues porque nuevamente pues en el segundo horno se va a empezar a enfriar. Entonces me dicen proceso detallado de solución analítica, simbólico con reemplazos de valores al final, o sea, reemplazando las condiciones iniciales, comparar ambas respuestas gráficamente y encontrar el máximo error relativo entre el método numérico y la respuesta analítica en el intervalo de solución pertinente. Entonces, primero vamos a ver un poquito la solución. Entonces, en la solución, vamos a ver si esto carga. Empezamos por aquí que es la primera página. Y esta es una que le pasó. Bueno, en la solución, digamos que por aquí tendríamos los datos. Digamos que el problema en sí del ejercicio es el hecho de que cada horno tiene una temperatura independiente. Sí, o sea, cada horno va a tener su propia ecuación de temperatura y el objeto va a tener su propia ecuación de temperatura que va a depender de las funciones de temperatura de los hornos. Entonces, para el primer horno, la temperatura inicial es de 0 grados, la temperatura final es de 100 grados, el que se está calentando. Para el segundo horno, la temperatura inicial es de 100 grados, aquí está TH, pero TH es 100 grados, y la temperatura final es de 0 grados, el que se está enfriando. Y me dicen, las constantes de tiempo son iguales a 10 minutos de los dos hornos y la constante de tiempo del objeto es de 20 minutos. ¿Qué es la constante de tiempo? Digamos que es esta constante, es uno sobre la constante, sobre esta k de acá que me sale de la ecuación diferencial. Esa constante de proporcionalidad k es igual a uno sobre la constante de tiempo. O sea, para los hornos va a ser uno sobre 10 si mal no estoy, uno sobre 10 ¿sí? Y para el objeto uno sobre 20. Entonces, un objeto voy a hacer un poquito de zoom por acá. Entonces, un objeto con t igual a 2th igual a 20 minutos, nuevamente esta es la constante de tiempos, se introduce en 1 en el primer orden en t igual a 0 y pasa a 2 en t igual a 2t, o sea, en 40 minutos. La ley de enfriamiento de Newton siempre me dice que la razón de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la temperatura del cuerpo menos la del medio ambiente. Y proporcionalidad siempre indica que va a haber una constante de por medio en esa igualdad. Entonces, esta constante de proporcionalidad K
ahorita vemos, pues sería uno sobre TH. Entonces, esta ecuación diferencial simplemente se resuelve por variables separables. Este t menos a pasa a dividir este lado, acá está, y esta acá, perdón, y este de t minúscula pasa a multiplicar al otro lado. Entonces me queda la integral de t sobre t menos a igual a menos k por dt. Esto, pues digamos que legalmente, pues se puede hacer de dos formas. Una es hacerlo aquí como lo hicimos con integrales definidas. Simplemente la temperatura del cuerpo va a ir de una temperatura inicial T sub 0 cualquiera hasta una temperatura T, que es la variable general. Y el tiempo pues va desde 0 hasta T, ¿sí? Que nuevamente T es la variable también general. La otra opción pues es hacerlo con condiciones iniciales, hacer la integral indefinida y después reemplazar la condición inicial, que la temperatura en T igual 0, pues T minúscula igual 0, va a ser igual a 0. Perdón, va a ser igual a T sub 0, o sea, la temperatura inicial del cuerpo. Aquí simplemente se integra esta función de t sobre t menos a, esta función es logaritmo natural, pues se puede hacer una sustitución simple y se puede verificar, pero es logaritmo natural de t menos ta. Y digamos que esa integral logaritmo de t menos ta evaluada entre t sub 0 y t me va a dar logaritmo natural de t menos ta menos logaritmo natural de t sub 0 menos ta. Esta integral de la izquierda. Y esta integral de la derecha simplemente es menos k, que es una constante, por la integral de t, que es t. Y t evaluado entre 0 y t, pues me va a dar t. Y ya. Entonces, aquí me queda este resultado. Luego, digamos que aquí podían hacerse dos procesos. De hecho, en este caso, pues simplemente se pasó esto aquí a sumar. Digamos que este segundo término se pasó a sumar al otro lado. Sacamos exponencial a ambos lados. Cuando sacamos exponencial a la derecha, me queda la exponencial de una suma. O sea, e a la menos kt más logaritmo natural de t sub 0 menos ta, todo me queda en el exponente. Y esa suma en el exponente la puedo partir como e a la menos kt por e a la logaritmo natural de t sub 0 menos ta. Y ese segundo término me queda simplemente t sub 0 menos ta porque el exponencial y el logaritmo natural se cancelan. Despejando t, que simplemente es pasar este t sub a sumar al otro lado, la ecuación general, y digamos que eso es general pues para cualquier problema de ley de enfriamiento de Newton, es T sub A más T sub 0 menos TA, o sea, la diferencia entre la temperatura del cuerpo menos la del medio ambiente, por E a la menos KT, donde K nuevamente es esa constante de proporcionalidad que es igual a 1 sobre la constante TH que me están dando. Esa constante TH es la que me están diciendo que es 10 minutos o 10 simplemente, pues porque lo tomamos adimensional para para los hornos 1 y 2 y 20 minutos para el objeto. Ya teniendo eso, entonces decimos por acá, entonces como el sistema debe llegar al equilibrio térmico, consideramos que el horno se encuentra inmerso en un reservorio a TH igual a 100 grados. Por lo tanto, para T1, entonces primero vamos a hallar la ecuación general de T1. T1 es la temperatura en cualquier tiempo del horno 1. Y lo que estamos diciendo es que la temperatura ambiente, ¿sí? Esta temperatura que estamos reemplazando acá es de 100 grados. ¿Por qué? Porque nuevamente porque el primer horno es el que se está calentando y está tendiendo a 100 grados. Entonces, esta temperatura ambiente, esta y esta van a ser iguales a 100 grados y T sub 0 en ese caso es 0 grados. Nuevamente el horno 1 es el que se está calentando de 0 a 100. Entonces esta temperatura inicial sería de 0 grados. Entonces simplemente reemplazamos ya T sub 0 por 0, T sub A por TH o simplemente por 100 grados, pues en este caso pues el valor particular es 100 grados, y me queda TH menos TH por E a la menos KT. Sacando factor común TH me queda TH por 1 menos E a la menos KT. Y bueno, y esta imagen, ¿qué pasó? Voy a abrirla nuevamente. Creo que es esta. No es la otra. Esta. Entonces, bueno, ahora, para el horno 2 el proceso es exactamente el mismo, lo único que me cambian son las condiciones iniciales. Es decir, esta ecuación obtenida, esta ecuación general, se toma nuevamente tal cual como está y lo único que me cambia es TA y T sub 0. En el caso del horno 2, estamos diciendo que T sub A, o sea, la temperatura ambiente es de 0 grados, nuevamente porque pues, la temperatura de ese horno está tendiendo a 0 grados, y la temperatura inicial del horno es de 100 grados, nuevamente porque el horno 2 es el que se está enfriando desde los 100 grados hasta los 0 grados.
Entonces, reemplazando esos dos valores, bueno, 100 grados o TH, pues en términos generales. Entonces, reemplazando esos dos valores acá, en esta ecuación, tenemos T sub A es la temperatura ambiente de 0, o sea que esto y esto se cancela, y T sub 0 simplemente sería TH. Entonces, me queda TH por E a la menos KT. Esa sería la temperatura del horno 2. Y ahora sí, vamos a la temperatura del objeto, pues que es como la variable del problema. Me dicen, el objeto con mayor inercia térmica se introduce en T igual 0 en el rango 0, 0 a 4 TH. Nuevamente, esto pues para el caso particular que estamos tratando sería de 0 a 40 minutos. Con T sub 0 igual a 0, porque el objeto inicialmente tiene temperatura igual a 0. Y temperatura ambiente igual a T1. ¿Por qué temperatura ambiente igual a T1? Porque primero el objeto se está metiendo en el horno 1. Entonces la temperatura del ambiente en ese momento, pues la temperatura que tenga el horno 1. Entonces, a diferencia de los problemas generales típicos de parciales, etcétera, de ley de enfriamiento de Newton, en los que la temperatura ambiente suele ser constante, en este caso la temperatura ambiente es variable. Digamos que esa es la diferencia en cuanto a los problemas convencionales. Entonces, la temperatura en ese primer lapso de 40 minutos, en ese primer lapso de 4 TH del objeto, va a ser igual a, nuevamente, exactamente la misma ecuación, solo que la temperatura ambiente va a ser T1, que es la temperatura del horno 1, y la temperatura inicial va a ser 0. Entonces, cuando reemplazamos esos valores, queda T1 menos T1 por E a la menos, T1 menos T1 E a la menos KT, donde T1 puede salir de factor común y me queda T1 por 1 menos E a la menos KT. Aquí pues legalmente falta un menos, es E a la menos KT. Y esa K ya es la constante de proporcionalidad del objeto, no del horno, ¿sí? Y ya, nuevamente pues aquí simplemente reemplazando T1, T1 era la ecuación que teníamos ahorita, me queda TH por 1 menos E a la menos KT, donde está acá la constante de proporcionalidad del horno 1 por 1 menos E a la menos K'T, donde está otra K es la constante de proporcionalidad del objeto en sí. Aquí están, pues digamos que los dos valores. Y luego, cuando t es mayor a 4th, o sea, cuando ya se pasan esa barrera de los 40 minutos, el objeto pasa del horno 1 al horno 2. Entonces, cuando pasa del horno 1 al horno 2, pues ya alcanzó su tope de temperatura, porque en el horno 1 es donde se estaba calentando y se va a empezar a enfriar. Entonces, vuelve a hacer exactamente la misma ecuación, esta misma ecuación, la temperatura ambiente, ¿sí? Solo que esta temperatura inicial va a ser la temperatura con la que venía del otro horno. Entonces, esta temperatura ambiente pues va a ser la temperatura del horno 2. Vamos a ver, esta temperatura ambiente va a ser la temperatura del horno 2, aquí están reemplazadas. Y la temperatura inicial va a ser la temperatura de la primera ecuación en 4th, porque nuevamente es la temperatura de la primera ecuación justo cuando la cambiamos de horno, o sea, a los 40 minutos pues sería el caso particular. Esa va a ser la temperatura inicial para esta ecuación. Pero nuevamente, pues es la misma temperatura, perdón, es la misma ecuación que rige, digamos que cualquier problema pues en sí de ley de enfriamiento. Solo lo único que estamos cambiando son como las condiciones. Y nuevamente por E a la menos K'T, K' pues porque estamos tratando nuevamente estamos tratando con la temperatura en sí del objeto. Ahora, esta temperatura, digamos que está trasladada a 4th, es decir, T no es simplemente T, sino que es T menos 4th. ¿Por qué? Porque como lo estamos metiendo en el horno a los 40 minutos, esos 40 minutos van a ser nuestro nuevo, por decirlo así entre comillas, nuestro nuevo T igual a 0. O sea, nuestro nuevo tiempo inicial, digamos que donde empezamos pues como a contabilizar o a ejecutar, por decirlo así, la función. Entonces, si reemplazáramos aquí esa T general, pues T sería 40, ¿sí? Y esto me daría valores mucho mayores o mucho menores, pero digamos que daría muy diferentes. Pero cuando empezamos en t igual a 40k, nuevamente para no tener que, mejor dicho, para poder desplazar la función y para poder ser coherentes con el dominio de la función, entonces cuando empezamos con t igual a 40 minutos o con t igual a 4th, pues este exponente de acá, esta t generalizada, pues me va a dar 0. Y nuevamente, pues es como si me empezara nuevamente la función en t igual 0. Porque pues estamos reemplazando esta temperatura inicial, estamos diciendo que esta es mi temperatura abro comillas, t igual 0, que sería todo este exponente de acá. Entonces, todas las t's que me salen de variables, las t minúscula de tiempo, se cambian por t menos 4th. Nuevamente, eso simplemente trasladando un poquito el dominio para ser coherentes con los valores de la función. Todo esto simplemente son reemplazos. T2 se reemplaza T2, que es esta función que obtuvimos por aquí. T2 es
TH por E a la menos KT. En la solución numérica y analítica en la que se hizo en Excel, pues no se pone toda esta función, simplemente se pone los valores de T2 específicos en cada momento. Pero pues aquí está una función general pues en términos de T. Entonces sería, esto es T2, TH a la menos K y nuevamente pues por este tiempo trasladado y pues por aquí se hacen los otros reemplazos. Esta temperatura es esta que sacamos acá, es decir, esto es simplemente la temperatura en 4TH se va a evaluar esta función cuando el tiempo vale 4TH, o sea simplemente acá en T, 4TH, que en este caso pues era 40 y aquí también. Evaluado pues nuevamente en 4TH. Mm, bueno, bueno, digamos que simplemente acá me quedaba K por 4TH, como K era 1 sobre TH, pues me quedaba E a la menos 4 y aquí E a la menos 2. ¿Sí? Pues se pueden hacer los reemplazos respectivos. Nuevamente el valor de K sería 1 sobre TH, el valor de K' 1 sobre 2TH y T reemplazándolo por 4TH y se obtiene esto, TH por E a la menos 4, 1 por, perdón, TH por 1 menos E a la menos 4 por 1 menos E a la menos 2. Y eso da un valor cualquiera. Nuevamente aquí, esto simplemente simplificando un poquito esta función de arriba y ya tendríamos entonces simplemente que la temperatura del objeto va a ser la temperatura que hallamos en esta función, que es la del primer horno, que es cuando el objeto está en el primer horno, entre T igual a 0 a 4TH. Y esta otra temperatura obtenida, que ya cuando está en el segundo horno, de 4TH para arriba, o sea, para cualquier tiempo mayor a 4TH. Digamos que preguntaban por la temperatura máxima, pues por la explicación de ahorita, pues sabemos que la temperatura máxima está en 4TH, o sea, a los 40 minutos, y eso me da un valor específico por acá, 84,88. Este valor pues también lo hallamos ahorita en la parte de Excel. Ahora sí, en la parte de Excel, pues esto no voy a entrar pues a detallar demasiado, simplemente se introducen las ecuaciones que obtuvimos allá. En esta celda está introducida la ecuación de T1, o sea, esta ecuación, perdón, esta ecuación, ahora sí, esta ecuación, entonces T1 es TH por 1 menos E a la menos KT. Entonces, es la temperatura del horno 1, TH, esta de acá, la azul, por 1 menos E exponencial, o sea, por menos E a la menos K, la K del horno 1, por el tiempo. Nuevamente, aquí se introduce la misma ecuación, pero del horno 2, que era esta ecuación, TH por E a la menos KT, simplemente se introduce. Y por último, la temperatura del objeto sería esta de acá, sería esta de acá. Sería T1 menos T1 E a la menos KT, menos K' T, T1 menos T1 E a la menos K' T. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque nuevamente hasta los 40 minutos o en general hasta 4TH, aquí digamos que está mucho más general para poder poner bueno, aquí está el delta de tiempo, pero en todo caso, aquí hasta 4TH, o sea, hasta los 40 minutos, está en el primer horno, o sea que hasta esta celda está la función de la temperatura en el primer horno, o sea, esta función de acá, hasta esa celda. Y de esa celda en adelante, pues se introduce esta otra ecuación, esta de acá, esta, a partir de esta celda. O sea, todas estas celdas tienen esa segunda ecuación porque ya es para todos los tiempos mayores a 40, ¿sí? Y ya. Entonces, eso en cuanto a la solución analítica. La solución numérica, no voy a entrar tampoco mucho en detalle, simplemente es con el método de Euler. Es una ecuación relativamente sencilla, es una ecuación en la cual se calculan los puntos siguientes partiendo de la derivada. Entonces, pues aquí en la solución analítica, estas columnas, las que dicen analítica, esta de acá y temperatura del horno numérica, temperatura del horno 2. Bueno, esa me faltó nombrarla. Sería esta de acá. Esta de acá sería la analítica. Estas dos columnas son exactamente iguales que las de la primera hoja. Y esto otro, este cálculo numérico,
es nuevamente, no es la solución analítica de la ecuación diferencial, sino que es aplicando el método de Euler, que es partiendo de la derivada. El método de Euler lo que me dice es que el punto siguiente, o sea, y sub n más 1, es igual al punto anterior y sub n más la derivada evaluada en el punto anterior por el delta de tiempo, que en este caso estamos cogiendo un delta de 4. Mientras más pequeño sea el delta, va a ser mucho más aproximada la solución numérica a la solución exacta. Se calcula entonces numéricamente la temperatura del horno 1, se calculó numéricamente la temperatura del horno 2 y por último se calcularon nuevamente la temperatura del objeto con las funciones nuevamente que teníamos allá, tanto analíticamente, que esto nuevamente es lo de la primera hoja, como numéricamente, que es exactamente la misma función, pero usando estos resultados numéricos. Por último, el error relativo, pues es simplemente el valor absoluto de la diferencia entre el resultado analítico y numérico dividido el resultado analítico, porque lo que mide eso es como qué tan distanciado está el resultado numérico del resultado analítico. Al principio, pues va a ser mucho el error, veamos que me da el 20%, aquí esto me da un error simplemente porque hay una división por cero, pero pues es simplemente porque este valor es cero, acá y acá, entonces da un error. Pero en todos estos valores pues va a ir reduciendo el error a medida que aumenta, pues a medida que avanza la función, el error se va reduciendo cada vez más. Al final el error, pues digamos que por encima de los 40 minutos más o menos, es menor al 1%. De hecho, por acá pues ya es menor al 5%. El error pues entre los resultados analítico y numérico. Y por aquí pues una grafiquita de esos resultados. Ya eso sería pues como la parte, ya ahí tenés bases pues como para hacer el video.